En un imperio donde un decreto podía borrar a un pueblo entero, una joven huérfana fue llevada al palacio sin saber que su vida cambiaría el destino del mundo. Susa temblaba bajo la sombra de un enemigo mortal, mientras Esther, con el corazón dividido entre el miedo y la fe, caminaba hacia un trono que podía darle la muerte. Fue entonces, en el silencio del tercer día, que la reina decidió arriesgarlo todo. Su voz se convirtió en la única esperanza, su valentía en el arma que el cielo usaría para salvar a su pueblo. ¿Hasta dónde llega el poder de una mujer que confía en Dios incluso cuando el reino está en contra de ella? Quédate hasta el final, porque la verdad que se revelará cambiará para siempre la forma en que ves esta historia. El amanecer se levantaba sobre Susa con una luz dorada que atravesaba el polvo suspendido en el aire. Las murallas del palacio real respiraban grandeza, como si cada piedra recordara los decretos de reyes antiguos. Era un reino poderoso, gobernado por Asuero, el monarca cuyo imperio se extendía desde la India hasta Etiopía. Y en medio de aquella inmensidad, una historia silenciosa comenzaba a tomar forma. Una historia que el mundo aún no estaba preparado para comprender. El viento recorría los patios interiores del palacio, moviendo cortinas de lino blanco y púrpura, como si la creación misma anunciara que algo estaba por cambiar. Según el libro de Esther, capítulo 1, versículo 6, las columnas del palacio eran de mármol y los reclinatorios de oro y plata, sobre un suelo labrado con pórfido, alabastro y piedras preciosas. Todo brillaba con una belleza casi celestial, pero dentro de aquel esplendor se escondía una grieta. El destino de un pueblo entero pendía de un hilo invisible. En Nino, ese ambiente de grandeza y tensión, ocurrió un hecho que alteraría el rumbo del imperio. Durante un banquete real de 7 días, el rey Asuero ordenó que trajeran a la reina Vasti para mostrar su hermosura ante los príncipes y los pueblos. Pero, tal como relata Esther, capítulo 1, versículo 12, Vasti no quiso venir a pesar de la orden del rey. La ira del monarca se encendió, y ese rechazo abrió una puerta inesperada, una puerta que permitiría que una joven desconocida entrara en el escenario más peligroso y decisivo de su vida. Mientras el Consejo Real discutía el destino de Vasti, la ciudad seguía su ritmo, sin imaginar que Dios estaba moviendo piezas silenciosas. En algún rincón de Susa, lejos del esplendor del palacio, vivía una joven huérfana llamada Adasa, conocida por todos como Esther. Su nombre resonaba con suavidad, como el susurro de una semilla que aún no ha revelado su fruto. Había perdido a su padre y a su madre, y había sido criada por su primo Mardoqueo, un judío que trabajaba cerca de la puerta del rey. Esther no imaginaba que su vida, marcada por pérdidas y silencios, sería usada por Dios para alterar el rumbo de reyes y decretos. Su historia no comenzó con coronas ni perfumes del palacio, sino con lágrimas secas en la piel y noches frías donde el cielo parecía no responder. Pero aún así, la joven había crecido con una luz en los ojos, una serenidad que solo tienen aquellos que, incluso sin comprenderlo, son sostenidos por lo alto. Cuando el decreto ordenó que se buscaran jóvenes vírgenes de hermosa apariencia para presentar ante el rey, la ciudad se agitó. Hombres corrían por las calles llevando noticias, madres escondían a sus hijas por miedo y rumores se esparcían como fuego. Fue entonces cuando Esther fue llevada al palacio, lejos de su hogar, lejos del único rostro familiar que tenía. Nada en su mirada revelaba orgullo o ambición. Lo que brillaba era una mezcla de temor y esperanza, como si su alma supiera que estaba entrando en un camino que no se podía rechazar. Aquel día, mientras cruzaba los grandes patios donde las sombras del mármol se mezclaban con la luz dorada de la mañana, el silencio parecía envolverse a su alrededor. ¿Por qué Dios permitiría que una huérfana fuera llevada a un palacio donde las decisiones se escribían con tinta de hierro y sangre? ¿Por qué una joven sin fuerza, sin linaje real, sin voz, sería puesta frente al rey más poderoso de la tierra? Las preguntas se elevaban sobre ella como un susurro del cielo, pero la respuesta aún estaba oculta. El secreto que cambiaría el destino de una nación aún dormía bajo la superficie.
y mientras sus pasos se perdían en los corredores, el plan divino comenzaba a latir. Esther entraba en la historia, pero todavía no sabía que pronto tendría que elegir entre su vida y la vida de su pueblo. El día en que Esther fue llevada al palacio real, el cielo de Susa se cubrió con una luz tenue, como si las nubes observaran en silencio los pasos de la joven. Los guardias la escoltaban entre columnas gigantes, y cada sonido de sus sandalias sobre el mármol parecía resonar con un peso que ella no sabía explicar. No era una prisionera, pero tampoco una invitada común. Era una pieza en un tablero donde el poder movía a todos, incluso a quienes no lo sabían. En los patios del palacio, los aromas de mirra, perfumes y ungüentos viajaban con la brisa cálida. Según el libro de Esther, capítulo 2, versículo 3, las jóvenes elegidas fueron llevadas a la casa de las mujeres bajo el cuidado de Hegai, guardián de las concubinas. Allí se preparaban durante meses, recibiendo cuidados que parecían lujos, pero que escondían la realidad de un destino incierto. Una sola sería reina. Las demás, sombras en la memoria del reino. Esther caminaba entre aquellas mujeres adornadas con telas finas y joyas brillantes. Sus ojos, sin embargo, revelaban algo distinto. No buscaba atraer, no pretendía sobresalir. Su modestia era como un resplandor suave que no se apagaba, incluso entre tanta belleza. Y Hegai lo notó. Según Esther capítulo 2, versículo 9, ella halló gracia ante él, y por eso se le aceleraron los ungüentos, las atenciones y los mejores lugares dentro de la casa de las mujeres. Aún así, la joven obedeció la instrucción de Mardoqueo y no reveló su origen judío. Era un secreto guardado como una llama tenue, pero viva. Si alguien lo descubría en un mal momento, su vida podría terminar en silencio, como tantas vidas que se perdían en la corte sin dejar rastro. Mientras Esther se adaptaba a la rutina del palacio, Mardoqueo se acercaba cada día a la puerta real para saber de ella. La amaba como a una hija, y su corazón se agitaba al pensar en lo que la joven podría enfrentar. Susa era un lugar donde una palabra podía elevar a un hombre, y otra podía destruirlo. En medio de ese ambiente tenso, Mardoqueo descubrió una conspiración. 2 eunucos del rey, Bigtán y Teres, tramaban echar mano contra Asuero. Según Esther capítulo 2, versículos 21 y 22, Mardoqueo esto lo supo y lo denunció. Gracias a su aviso, el atentado fue frustrado, y el hecho quedó registrado en el libro de las memorias del rey. Ninguno de ellos sabía que aquel detalle, aparentemente pequeño, sería clave para salvar vidas en el futuro. Pero mientras los días pasaban, Esther continuaba su preparación. Perfumes, aceites, enseñanzas sobre etiqueta y postura. Noche tras noche, ella miraba hacia la ventana del palacio y recordaba su hogar, la voz de Mardoqueo, la quietud de su vida anterior. Ahora estaba rodeada de oro y mármol, pero su corazón seguía siendo el de una joven huérfana que confiaba en el Dios de Israel. Había en su mirada una mezcla de temor y coraje, como si lo invisible la estuviera guiando paso a paso. Cada día que pasaba la llevaba más cerca del rey, pero también más cerca del propósito que ella todavía no podía alcanzar a ver. El cielo parecía guardar silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio que prepara, que forma, que sostiene. Y mientras la historia comenzaba a tejerse con hilos de gloria y peligro, déjame decirte algo con suavidad, sin romper este momento sagrado. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete a Misterios Sagrados y acompáñanos en este viaje de fe. Porque así como Esther avanzaba hacia su destino, nosotros también avanzamos juntos hacia la verdad que Dios revela en cada detalle. La joven huérfana pronto tendría que enfrentar su mayor prueba, una que no solo decidiría su futuro, sino el futuro de todo su pueblo. La luna se alzaba sobre Susa con un resplandor suave, casi plateado, como si quisiera iluminar los caminos ocultos que Dios estaba trazando. Mientras la ciudad dormía, en la casa de las mujeres, el silencio era profundo. Esther se preparaba para el momento que decidiría su futuro, ser presentada ante el rey Asuero.
No era un encuentro cualquiera. Era la noche en la que la huérfana tendría que caminar hacia un trono que no pidió, pero que la esperaba desde antes de que ella entendiera su propósito. Según el libro de Esther, capítulo 2, versículo 12, cada joven pasaba 12 meses en preparación, 6 con aceite de mirra y 6 más con perfumes y ungüentos. Aquello no era simple vanidad, era un ritual que representaba transformación, despojo de lo antiguo y entrada en un nuevo destino. Para Esther, cada fragancia que tocaba su piel era una memoria de su pueblo, de su historia, de su identidad escondida. Hegai, quien había visto cientos de rostros, notó que Esther no necesitaba adornos exagerados. Había algo en ella que era más fuerte que cualquier joya. Según Esther, capítulo 2, versículo 15, la joven solo pidió lo que Hegai aconsejó, y esto hizo que hallara gracia ante todos los que la veían. Quizás porque su belleza no era solo externa, había en su mirada un brillo de humildad y una fortaleza que ninguna corona podía dar. Cuando la llevaron a la presencia del rey, los pasillos parecían interminables. El sonido de sus pasos se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. A lo lejos, el trono resplandecía bajo la luz de las antorchas. Asuero observó a la joven con atención, y en su mirada surgió algo inesperado. Favor, interés, una paz que él no encontraba en sus banquetes. Esther avanzó con una reverencia tenue, sin intentar impresionar, y fue precisamente esa sencillez lo que movió el corazón del monarca. Según Esther capítulo 2, versículo 17, el rey amó a Esther más que a todas las demás mujeres, y puso la corona real sobre su cabeza, haciéndola reina en lugar de Vasti. El eco de aquel decreto recorrió los patios del palacio como un trueno suave. Guardias, sirvientes, eunucos y nobles repitieron el nombre de la nueva reina. Esther, la joven que nadie esperaba, la huérfana que ahora llevaba sobre su frente el peso y la gloria de un reino entero. Y aunque los pasillos se llenaron de celebración, ella sintió algo distinto en su pecho, un llamado silencioso, una certeza profunda de que su coronación no era el final, sino el inicio de una misión que pondría en riesgo su vida. Mardoqueo, desde la puerta del palacio, se enteró de la noticia. Sus ojos se humedecieron al pensar en la niña que había criado y que ahora estaba sentada junto al rey. Pero él también sabía que, en la corte persa, la gloria podía ser tan frágil como el cristal. Ser reina no significaba estar a salvo. Algunos días después, el destino volvió a estremecerse. Mardoqueo descubrió que un hombre llamado Amán, descendiente de Agag, había sido engrandecido por el rey. Según Esther, capítulo 3, versículo 1, Asuero lo puso sobre todos los príncipes, y allí comenzó la sombra que pronto se extendería sobre todo el pueblo judío. Quizás Esther aún no lo sabía, pero el silencio de Dios estaba a punto de romperse en su vida. La corona que llevaba no era de oro solamente, era una responsabilidad divina. Y mientras el palacio celebraba, una tormenta espiritual comenzaba a levantarse sobre el reino. La luz dorada que bañaba los patios del Lion-Saint-Janon, palacio comenzaba a desvanecerse como si el día presintiera la oscuridad que se acercaba. Mientras Esther intentaba adaptarse al peso silencioso de ser reina, un nuevo nombre resonaba en los corredores reales. Amán, hijo de Hamedata, el agageo. Era un hombre ambicioso, orgulloso y sediento de poder, marcado por una historia antigua de enemistad contra el pueblo de Israel. Según el libro de Esther, capítulo 3, versículo 1, el rey Asuero lo engrandeció y lo puso por encima de todos los príncipes. En poco tiempo, su figura se convirtió en una sombra que se extendía sobre todo el imperio. Los siervos, al verlo, se inclinaban hasta el suelo, temblando ante su presencia. Pero había un hombre que no doblaba las rodillas: Mardoqueo. Según Esther, capítulo 3, versículo 2, todos los que estaban a la puerta del rey se inclinaban ante Amán, pero Mardoqueo no lo hacía, no por rebeldía, sino por fidelidad. Él era judío, y no entregaría adoración ni reverencia a un hombre cuyo corazón estaba lleno de soberbia.
Esta decisión, aparentemente sencilla, encendió el odio más oscuro en Amán. El agageo, al enterarse de que Mardoqueo no se inclinaba, se llenó de furia, pero no se conformó con buscar venganza contra un solo hombre. Según Esther capítulo 3, versículo 6, Amán buscó destruir a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a todos los judíos que se encontraban en el reino de Asuero. Su odio se transformó en decreto, en muerte legalizada, en una sentencia que caería sobre inocentes sin siquiera conocer el motivo. En los pasillos del palacio, la noticia corría como un susurro frío. Estaban echando suertes, conocidas como Pur, para elegir el día en que todo un pueblo sería exterminado. Las tinieblas parecían ganar terreno, y nada parecía frenar la ambición de Amán. Según Esther capítulo 3, versículo 8, él convenció al rey diciendo que había un pueblo disperso, con leyes diferentes y que no convenía dejarlo vivir. Y el rey, sin saber la verdad, entregó su anillo y permitió que el decreto fuera escrito. Ese decreto cayó sobre el imperio como un golpe seco. Mensajeros a caballo llevaron la sentencia a cada provincia, hasta la más lejana. Según Esther capítulo 3, versículo 13, se enviaron cartas anunciando que en un solo día serían destruidos, muertos y aniquilados todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres. Las calles de Susa se sumergieron en confusión. El pueblo judío lloraba en silencio, desgarrado por la angustia. Mardoqueo rasgó sus vestiduras, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad clamando con un llanto amargo. Cada paso suyo era un grito por su pueblo, por su hija adoptiva, por una esperanza que parecía desvanecerse. Y dentro del palacio, Esther no sabía nada. Su vida estaba rodeada por seda, perfumes y oro, pero ignoraba que afuera su pueblo estaba marcado para morir. La joven reina, que había sido puesta allí por un propósito invisible, todavía no escuchaba el llamado que pronto la sacudiría. Mientras el sol caía sobre Susa y la ciudad entera se llenaba de lamentos, el cielo parecía guardar un silencio pesado. Pero Dios no estaba ausente. Como en los días antiguos, estaba preparando un momento, una palabra, una decisión que transformaría el destino de miles. Esther, la huérfana convertida en reina, pronto sería llamada a enfrentar aquello que podría destruirla o convertirla en la salvación de su pueblo. La trama divina se tensaba, y la sombra de Amán no tardaría en tocarla. La mañana siguiente amaneció gris sobre Susa, como si el cielo se negara a celebrar un nuevo día. Las calles estaban silenciosas, más de lo habitual, como si cada esquina contuviera un lamento escondido. En ese ambiente pesado, Mardoqueo caminaba con las ropas rasgadas, cubierto de ceniza, y su voz se alzaba como un grito desgarrado que rompía el aire. Según el libro de Esther capítulo 4 versículo 1, Mardoqueo rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y clamó con grande y amargo llanto por las calles de la ciudad. Era el clamor de un hombre que veía la espada del imperio levantada contra su pueblo entero. Era el clamor de un padre adoptivo que sabía que incluso la reina no estaría a salvo cuando llegara aquel día señalado. En cada provincia, dondequiera que llegaba el decreto con la sentencia de muerte, los judíos ayunaban, lloraban y se lamentaban. Según Esther capítulo 4, versículo 3, muchos se cubrieron de cilicio y ceniza. El dolor se extendía como una sombra que nadie podía evitar. En medio de esa aflicción, la esperanza parecía hundirse bajo el peso del decreto de Amán. Dentro del palacio, sin embargo, Esther seguía sin enterarse. La reina vivía bajo normas estrictas. Nadie podía acercarse a ella con dolor, llanto o señales de luto. Todo debía ser luz, fragancia y silencio en su presencia. Cuando sus doncellas vieron a Mardoqueo en aquel estado, corrieron a contárselo. El corazón de Esther se agitó, aunque aún no comprendía la magnitud de lo que ocurría. Ella envió ropas para que Mardoqueo se vistiera, pero él no las aceptó. Su silencio fue una respuesta más fuerte que cualquier palabra. Entonces la reina mandó llamar a Atac, uno de los eunucos asignados a su servicio,
para que descubriera la causa del dolor de Mardoqueo. Hatak salió por las puertas del palacio y encontró al judío en la plaza de la ciudad. Allí, Mardoqueo le contó todo. El plan de Amán, el dinero prometido para destruir a los judíos, el decreto escrito y sellado con el anillo del rey. Incluso le entregó una copia del edicto, según Esther capítulo 4 versículo 8, para que Esther lo viera con sus propios ojos y entendiera que la muerte se acercaba. Cuando Hatak regresó a la reina, ella sintió que el peso de su respiración cambiaba. Se aferró al pergamino, leyendo cada palabra con el corazón palpitando. El miedo se apoderó de ella. Sabía que entrar ante el rey sin ser llamada era castigado con la muerte. Según Esther capítulo 4 versículo 11, todo hombre o mujer que entrara al rey en el patio interior sin ser llamado sería muerto, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Y Esther llevaba 30 días sin ser llamada a su presencia. La joven quedó inmóvil, como si el silencio del palacio le hubiera caído encima. ¿Cómo podía levantarse contra un decreto del rey? ¿Cómo arriesgar su vida cuando el peligro era tan real y tan cercano? Su respuesta a Mardoqueo fue sincera, temblorosa, humana. No puedo entrar, podría morir. Pero Hatak regresó una vez más con un mensaje que quebró el miedo de Esther. Según Esther capítulo 4 versículo 14, Mardoqueo le dijo: ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Era más que un llamado, era una revelación, una chispa encendida por Dios en el interior de una joven que nunca buscó poder, pero que ahora debía usarlo para salvar vidas. Esther cerró los ojos. Las palabras golpearon su alma como un viento fuerte que sacude las hojas de un árbol. Algo despertó dentro de ella, algo que había estado dormido desde que llegó al palacio. Entendió que ser reina no era un honor, era una misión. La decisión la atravesó como un rayo. Esther, la huérfana. Esther, la silenciosa. Esther, la que halló gracia ante el rey. Ahora debía levantar su voz y su vida por todo su pueblo. Con una firmeza nueva, como si su espíritu se hubiera llenado de un fuego celestial, envió su respuesta. Ayunen por mí, yo también ayunaré, y entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. La historia tembló. El cielo parecía inclinarse hacia la tierra. El destino estaba a punto de cambiar. El amanecer del tercer día llegó con un silencio extraño, casi sagrado. Susa despertaba lentamente, pero dentro del palacio había un tipo diferente de movimiento. Uno que no hacía ruido, uno que nacía en el espíritu. Esther, después de 3 días de ayuno junto a todo su pueblo, abrió los ojos con una determinación que no había sentido nunca. Ya no era la joven temerosa que había sido llevada al palacio. Ahora algo en ella ardía con una fuerza que venía de lo alto. 3 días sin alimento, 3 días sin agua, 3 días de rodillas ante el Dios de Israel. Su cuerpo estaba debilitado, pero su alma estaba encendida. Sabía que entrar ante el rey sin ser llamada podía significar su muerte. Sabía que sus pasos podían ser los últimos, pero también sabía que el silencio no salvaría a su pueblo. La pregunta que Mardoqueo había enviado seguía resonando como un eco en su corazón. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Era hora de actuar. Esther se puso de pie y comenzó a vestirse. No eligió cualquier traje. Según el libro de Esther, capítulo 5, versículo 1, se vistió con su vestidura real. No era un acto de vanidad, era un acto de fe. Se colocó cada prenda como quien se prepara para una batalla espiritual. La tela dorada caía sobre sus hombros como un recordatorio del propósito que ahora cargaba. Sus manos temblaron un instante, pero luego se afirmaron. Dios estaba con ella. Los pasillos del palacio parecían interminables. El aire era frío y el sonido de sus pasos se mezclaba con el latido fuerte de su corazón. Las columnas de mármol miraban desde lo alto, testigos silenciosos de un momento que cambiaría la historia. Esther caminaba sola, sin guardias, sin sirvientas, sin consejeros, solo ella.
y el Dios que la había sostenido desde su orfandad. Al llegar al patio interior, el mundo pareció detenerse. El rey Asuero estaba sentado en su trono real, frente a la entrada del palacio. El lugar resplandecía con luz intensa, y allí, ante él, apareció la figura de la reina, delgada por el ayuno, pero llena de una majestad que no venía de joyas, sino de obediencia. Los eunucos se quedaron inmóviles. Nadie se atrevió a hablar. Esther sabía que ese era el instante decisivo. Si el rey no levantaba el cetro, moriría allí mismo. El silencio pesaba como una montaña. Asuero la miró. Un segundo. Otro. Como si intentara comprender por qué su reina, que no había sido llamada en 30 días, se presentaba ahora ante él. La tensión se alargó, y el mundo pareció contener el aliento. Y entonces lo imposible ocurrió. Según Esther, capítulo 5, versículo 2, el rey extendió hacia ella el cetro de oro que tenía en su mano. Esther avanzó lentamente y tocó la punta del cetro. Vivió. No solo vivió, venció el miedo. El rey la observó con una mezcla de sorpresa y ternura. Había algo en su rostro que no veía desde hacía tiempo, algo más fuerte que la belleza. Era un brillo de propósito, un fuego interior que él no lograba descifrar. ¿Qué deseas, reina Esther?, preguntó él. ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Las palabras del rey cayeron como una lluvia suave sobre la tensión que envolvía el aire. Esther respiró profundamente. Podía haber revelado en ese instante el plan de Amán. Podía haber suplicado por su pueblo, pero la sabiduría divina la guió a hablar con calma. Esther no se apresuró. Dios no le había dado solo valentía, le había dado estrategia. Con voz suave pero firme respondió: «Si le parece bien al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que he preparado». Era un movimiento calculado. Era un paso dentro de un plan mucho más grande que su propia vida. El rey aceptó de inmediato, y así, mientras Amán celebraba su aparente éxito, lo desconocido comenzó a tomar forma. La reina había puesto en marcha la caída de su enemigo, y él aún no lo sabía. Esther no solo había entrado ante el rey, había entrado en el destino que Dios había escrito para ella. La luz en su mirada era ahora un presagio del milagro que estaba por revelarse. El sol comenzaba a descender sobre Susa, tiñendo de tonos rojizos los muros del palacio. Cada rayo parecía acariciar las columnas como un presagio de algo que se estaba moviendo en lo invisible. El rey Asuero había aceptado la invitación de Esther, y ese simple gesto abrió una brecha en el destino que Dios mismo estaba preparando. Un banquete sería el escenario donde el cielo comenzaría a inclinarse sobre la tierra. Amán, al recibir la invitación, creyó que era un honor exclusivo. Según Esther capítulo 5, versículo 12, él se jactó diciendo que solo él había sido llamado por la reina junto al rey. Su orgullo se elevó más alto que las torres de Susa. Sus pasos por los pasillos resonaban con soberbia, como si la victoria estuviera asegurada. No sabía que aquello que celebraba era, en realidad, la trampa que lo conduciría a su caída. Esa tarde, el banquete preparado por la reina estaba lleno de aromas cálidos, aceite, especias persas, frutos dulces y vino real. Pero la verdadera atención no estaba en los sabores, sino en las miradas. Asuero no apartaba los ojos de Esther. Había algo distinto en su rostro, una fuerza nueva, una paz que no provenía del palacio. Mientras bebían vino, el rey volvió a preguntarle: «¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará». Según Esther capítulo 5, versículo 6, esas palabras fueron pronunciadas en medio de un ambiente solemne. Era la oportunidad perfecta para que Esther revelara el plan de Amán. Pero ella, guiada por una sabiduría que solo podía venir de lo alto, decidió esperar. «Mi petición es esta», dijo Esther con suavidad: «que mañana venga el rey con Amán al banquete que prepararé. Entonces haré conforme a la palabra del rey». Un segundo banquete, un día más, un espacio pequeño, pero decisivo. Mientras Asuero aceptaba,
Amán regresaba a su casa lleno de alegría, hasta que vio a Mardoqueo sentado a la puerta del palacio. Aquel solo gesto, no levantarse, no inclinarse, convirtió su alegría en furia. Su orgullo no toleraba la existencia de un hombre que no se sometiera ante él. Según Esther capítulo 5, versículo 9, Amán se llenó de ira contra Mardoqueo. Y en aquella noche, cuando reunió a sus amigos y a su esposa Zeres, habló de sus riquezas, de su posición, de su honor ante el rey, pero confesó que nada de eso le satisfacía mientras Mardoqueo viviera. Fue entonces cuando su esposa y sus amigos dieron el consejo que sellaría su destino. Según Esther capítulo 5 versículo 14, le dijeron: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Amán sonrió al escuchar esa idea. Mandó preparar la horca de inmediato, una estructura enorme, visible desde lejos, una señal de muerte destinada a quien no quiso inclinarse. Pero esa misma noche, mientras la horca se levantaba bajo las sombras, el cielo comenzó a mover hilos que ningún ser humano podía ver. El libro de Esther, capítulo 6, versículo 1, dice que se le fue el sueño al rey. Una simple noche de insomnio, un detalle aparentemente mundano, se convertiría en el giro decisivo de toda la historia. El rey pidió que le trajeran el libro de las memorias, y mientras los escribas lo leían en su presencia, surgió un nombre que el monarca había olvidado: Mardoqueo. Allí estaba escrito que aquel judío había denunciado el complot de los eunucos que querían matar al rey. Asuero frunció el ceño. ¿Qué honra o distinción se hizo a Mardoqueo por esto?, preguntó. Y los servidores respondieron: nada se ha hecho por él, nada, ni una palabra, ni una recompensa, ni un reconocimiento. Y en ese instante el corazón del rey se inclinó. Al mismo tiempo, en otro rincón de Susa, Amán dormía satisfecho, seguro de que al día siguiente lograría colgar a Mardoqueo. Ignoraba que Dios estaba levantando una puerta que su orgullo nunca podría atravesar. Esther había sembrado una invitación. Dios estaba preparando el giro, y el amanecer traería consigo la inversión de un destino que parecía imposible. Lo que se tejía en el cielo comenzaría a manifestarse en la tierra. El amanecer llegó a Susa con un resplandor inusual. El cielo estaba claro, casi transparente, como si la luz quisiera anunciar que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Mientras la ciudad se despertaba lentamente, dos hombres caminaban hacia el palacio con pensamientos completamente opuestos. Uno creía que ese día sería su día de gloria. El otro aún no imaginaba que Dios había reservado para él un honor sin precedentes. Amán salió temprano, seguro de sí mismo, con los planes ya armados en su mente. La horca que había mandado construir, alta, imponente, de 50 codos, se elevaba en silencio como un símbolo de lo que él creía ser justicia, pero que en realidad era soberbia. Sus pasos eran firmes, casi victoriosos. Hoy pediría al rey que colgara a Mardoqueo. Para él, todo estaba decidido. Lo que no sabía era que el rey también había despertado temprano, no por determinación, sino por un hecho divino. No había podido dormir. Según el libro de Esther capítulo 6 versículo 1, aquella noche el insomnio lo había llevado a pedir que le leyeran el libro de las memorias, y allí, como un rayo escondido en las páginas, encontró la historia de Mardoqueo salvándole la vida. El rey Asuero estaba indignado. No podía aceptar que un acto tan noble hubiera quedado sin recompensa. Su mente estaba llena de preguntas cuando preguntó a sus sirvientes: ¿quién está en el patio? Y ellos respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Según Esther, capítulo 6, versículo 5, esas palabras marcaron el comienzo del giro más impresionante de toda la historia. Amán entró en la sala real, listo para pedir la muerte de Mardoqueo. Pero antes de que pudiera hablar, el rey lanzó una pregunta que lo dejó sin aliento. ¿Qué se hará al hombre a quien el rey desea honrar? El corazón de Amán se infló. Según Esther capítulo 6, versículo 6, él pensó en su interior: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y creyéndose destinatario del favor real,
propuso el premio más grandioso que pudo imaginar: vestir al hombre con las ropas del rey, ponerle la corona real sobre la cabeza y hacerlo montar en el caballo del rey mientras alguien gritaba delante de él: así se hace al hombre a quien el rey desea honrar. Pero entonces, como un trueno que rompe el cielo, Asuero dijo: date prisa, haz todo eso con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta del rey. El mundo de Amán se quebró en un instante. Sus manos temblaron, su garganta se secó. El hombre que él planeaba colgar esa misma mañana, ahora debía exaltarlo públicamente. Aquello no era un simple cambio de planes, era una sentencia contra su orgullo, una revelación silenciosa de que Dios estaba interviniendo. Según Esther capítulo 6 versículo 11, Amán tuvo que vestir a Mardoqueo, ponerlo sobre el caballo del rey y pregonar delante de él por todas las calles de Susa: así se hace al hombre a quien el rey desea honrar. Las miradas de la ciudad se volvieron hacia ellos con asombro. Los judíos que lloraban días atrás ahora veían un destello de esperanza. Mardoqueo, que caminaba humilde, ahora era honrado por su enemigo. Y aunque su rostro no mostraba soberbia, en su interior sabía que Dios estaba moviendo piezas que nadie podía controlar. Amán, avergonzado, con el corazón lleno de miedo, regresó a su casa con la cabeza cubierta. Según Esther capítulo 6 versículo 12, él estaba completamente abatido. Su esposa Ceres, que antes lo aconsejaba con orgullo, ahora lo miró diferente. Sus palabras fueron oscuras, como un presagio inevitable: si Mardoqueo es de la descendencia de los judíos, no lo vencerás. El silencio cayó sobre la casa de Amán como una sombra. Todo lo que había construido en su orgullo comenzaba a desmoronarse. Y mientras eso ocurría, los mensajeros del rey llegaron apresurados para llevarlo al segundo banquete que Esther había preparado. Aquel banquete no sería un simple encuentro. Sería la mesa donde la verdad sería revelada, donde el corazón del rey sería confrontado y donde el destino del pueblo judío cambiaría para siempre. Esther estaba lista. Dios había comenzado a inclinar el imperio a su favor. El desenlace se acercaba. La tarde cayó sobre Susa con un brillo dorado que se filtraba entre los patios del palacio. El aire estaba cargado de un silencio expectante, como si los muros supieran que esa noche sería decisiva. Esther había preparado todo con una precisión guiada por Dios: la mesa, el vino, los aromas suaves, la calidez de las antorchas, pero sobre todo, su espíritu. Sabía que el momento de revelar la verdad había llegado. Los mensajeros condujeron al rey y a Amán hacia el lugar del banquete. Asuero caminaba con curiosidad, Amán con inquietud. Tras la humillación de la mañana, su corazón no encontraba reposo. Su mente se agitaba con pensamientos oscuros, presintiendo que algo mayor que él se movía alrededor, pero nadie imaginaba lo que Esther estaba a punto de decir. El banquete comenzó en silencio. El rey observaba a la reina con una mezcla de ternura y preocupación. El brillo de su mirada era distinto, iluminado por la fuerza del ayuno y la misión que Dios había puesto sobre sus hombros. Amán intentaba sonreír, pero el sudor en sus manos lo traicionaba. Su sombra parecía encogerse a cada minuto. Mientras bebían vino, el rey habló por tercera vez. Según el libro de Esther, capítulo 7, versículo 2, Asuero repitió con insistencia: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. Ese fue el instante en que la atmósfera cambió. Esther tomó aire. Sus ojos se humedecieron apenas, no de temor, sino de compasión por su pueblo. Su voz no tembló. Cada palabra salió con la fuerza de alguien que ya había entregado su vida a Dios. Oh rey, si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que mi vida me sea dada por mi petición, y la vida de mi pueblo por mi deseo. El silencio cayó como una espada al centro del salón. Amán sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Asuero frunció el ceño, sorprendido, confundido. Esther continuó, con el corazón firme: porque hemos sido vendidos para ser destruidos, para ser muertos y aniquilados.
Cada palabra era un golpe directo al decreto que Amán había manipulado. El rey se inclinó hacia adelante, con el rostro endurecido por la tensión. ¿Quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? La reina, entonces, volvió sus ojos hacia Amán. En ese instante, el brillo de su mirada no era de odio, sino de justicia divina. Y según Esther capítulo 7, versículo 6, ella declaró: «El adversario y enemigo es este malvado Amán». El agageo quedó paralizado. Su respiración se cortó. El rey se levantó de su asiento, enfurecido. El salón tembló bajo el golpe de su ira. Amán entendió que su final estaba más cerca que nunca. Todo lo que tramó en secreto ahora era expuesto bajo la luz del banquete real. Asuero salió al jardín del palacio para contener su furia. Mientras tanto, el terror se apoderó de Amán. En su desesperación, cayó sobre el diván donde Esther estaba reclinada, suplicando por su vida. Pero ese gesto fue el golpe final. Según Esther capítulo 7, versículo 8, el rey regresó en ese preciso instante y lo vio. Creyó que Amán intentaba forzar a la reina, y su ira se encendió como un relámpago. Los eunucos lo sujetaron. Su rostro perdió toda soberbia. Su destino estaba sellado. Y entonces, como una ironía divina, uno de los eunucos informó al rey que Amán había mandado construir una horca de 50 codos para colgar a Mardoqueo. La misma horca que simbolizaba su poder ahora sería el instrumento de su caída. El rey dio una sola orden: Amán sería colgado allí. Así, la sombra que había amenazado con destruir a un pueblo entero comenzaba a disiparse. La mano de Dios, aunque invisible, ya había entrado en la historia con fuerza. Esther, con el corazón aún agitado, sabía que la batalla no había terminado. El decreto seguía vigente. La amenaza aún pendía sobre miles. Pero esa noche el cielo había dado el primer gran paso. Y lo que estaba por venir sería aún más profundo. La noche en que Amán cayó fue una noche diferente. Susa pareció respirar aliviada, como si una sombra pesada hubiera levantado de la ciudad. Pero dentro del palacio, en los aposentos reales, Esther no descansó. Sabía que la muerte de Amán era solo una parte del camino. El decreto que él había firmado seguía vivo, escrito y sellado con el anillo del rey. Y un decreto firmado por el monarca no podía ser revocado fácilmente. La reina caminaba en silencio por su habitación. Las lámparas de aceite proyectaban sombras en las paredes, sombras que parecían recordar el llanto de su pueblo disperso por las provincias. Miles de judíos seguían bajo sentencia de muerte. La noche que había traído justicia también traía consigo un desafío aún mayor. En la otra ala del palacio, el rey Asuero reflexionaba. Su mente no tenía descanso. Había descubierto que su esposa, la mujer que él amaba, pertenecía a un pueblo que estaba condenado por un decreto firmado por él mismo. Y aunque Amán había sido ejecutado, el documento seguía en vigor en todo el imperio. Al despuntar el alba, Esther se presentó una vez más ante el rey. Sus pasos eran lentos pero seguros. Había pasado por el fuego y había salido con más fuerza. Entró en la sala real con el sensation, corazón temblando, pero decidido. Según el libro de Esther capítulo 8, versículo 1, en ese mismo día el rey dio a Esther la casa de Amán, el enemigo de los judíos. Y Mardoqueo fue llevado a su presencia, pues Esther ya había declarado que él era su pariente. La caída del agageo había elevado al hombre fiel que lo desobedeció. Pero Esther no buscaba riquezas. Ella buscaba salvación. Cuando estuvo frente al rey, sus rodillas casi cedieron. La emoción era intensa. Según Esther, capítulo 8, versículo 3, Esther volvió a hablar al rey, cayendo a sus pies llorando, suplicando que se revocara el mal que Amán había maquinado contra los judíos. Sus lágrimas no eran de debilidad, eran de una intercesión profunda, nacida del amor por su pueblo. El rey extendió nuevamente hacia ella el cetro de oro. Aquello era una señal, una puerta abierta.
una respuesta del cielo en forma de misericordia terrenal. Esther se levantó y habló con voz firme, aunque cargada de dolor. Si al rey le place, y si he hallado gracia delante de él, que se revoquen las cartas que Amán escribió para destruir a los judíos. Era un pedido gigantesco. Era pedir al rey que enfrentara sus propias leyes, que reescribiera lo que en Persia era considerado inmutable. Entonces Asuero habló. Según Esther capítulo 8 versículo 7, el rey dijo a Esther y a Mardoqueo: He aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él lo han colgado por cuanto extendió su mano contra los judíos. Luego, añadió una instrucción que cambiaría todo. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os parezca, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Si no podía revocar el decreto anterior, daría poder para crear uno nuevo. Esther sintió que su corazón se llenaba de un resplandor inesperado. No era triunfo, era alivio. Era la certeza de que Dios estaba respondiendo con favor a cada lágrima derramada, a cada ayuno, a cada clamor escondido. Mardoqueo fue puesto sobre asuntos administrativos, con el anillo real en su mano. El judío que un día había llorado en la puerta del palacio, ahora era autoridad entre los príncipes. Esa transformación era más que política, era divina. Los escribas reales fueron convocados. Era el mes de Siván, el día 23. Según Esther capítulo 8 versículo 9, se escribió un nuevo decreto, destinado a cada provincia del imperio en cada lengua, para cada pueblo. Un decreto que permitiría al pueblo judío defender su vida. Un decreto que encendería esperanza en miles de corazones. Un decreto que anunciaría que Dios todavía estaba con ellos. Este respiró profundamente. Aún quedaba oscuridad por enfrentar, pero ahora había luz suficiente para caminar. El latido de la historia comenzaba a acelerarse, y el día destinado para la destrucción pronto se convertiría en el día de la victoria. El sonido de plumas sobre pergamino llenó los salones del palacio. Los escribas reales trabajaban sin descanso mientras el eco de las órdenes de Mardoqueo resonaba en cada rincón. Aquella mañana, Susa parecía otra ciudad. Donde antes había llanto, ahora comenzaba a surgir un susurro de esperanza. No era un desenlace todavía, pero era un rayo de luz atravesando una noche muy larga. Mardoqueo, vestido ahora con autoridad, caminaba entre los escribas supervisando cada palabra. El decreto debía ser claro, fuerte, y llegar a cada rincón del imperio. Según el libro de Esther capítulo 8 versículo 9, aquel documento fue escrito a los sátrapas, gobernadores y príncipes de 127 provincias, desde India hasta Etiopía. A cada provincia se le envió su copia en su propia lengua, asegurando que todos entendieran el mensaje. El contenido del decreto era simple, pero poderoso. Según Esther capítulo 8 versículo 11, los judíos tenían permiso para reunirse, defender su vida, destruir a quienes los atacaran y proteger a sus familias y bienes. No era un llamado a la violencia, sino a la supervivencia. Era un regreso del honor, un regreso de la dignidad que les había sido robada. Cuando el anillo del rey selló el documento final, los mensajeros se prepararon de inmediato. Caballos veloces, descritos en Esther capítulo 8 versículo 14, como corceles vástagos de yeguas reales, partieron por los caminos del imperio llevando el mensaje de vida. El sonido de los cascos retumbaba como un anuncio del cielo. La noche estaba a punto de ser vencida. Mientras eso ocurría, la ciudad de Susa empezaba a murmurar el nombre de Mardoqueo. Nadie podía imaginar que aquel hombre, que días antes caminaba cubierto de ceniza, ahora vestía una túnica azul y blanca con una gran corona de oro. Según Esther, capítulo 8, versículo 15, Mardoqueo salió por la ciudad con ropas reales, y la gente lo miraba con admiración, pero no era su vestidura lo que impactaba, era el mensaje que llevaba consigo. Dondequiera que llegaba la noticia del nuevo decreto, algo cambiaba. Los judíos se llenaban de alegría.
Hogares enteros se arrodillaban dando gracias al Dios de Israel. Según Esther capítulo 8, versículo 16, para ellos hubo luz, alegría, gozo y honra. Aquellas palabras no eran una simple descripción, eran la restauración de un pueblo que había sido condenado al silencio. Esther observaba todo con un corazón mezclado de gratitud y asombro. Ella sabía que no había sido su valentía la que había logrado aquello, sino la mano de Dios. Había sentido miedo, había llorado, había temblado, pero en cada paso, Dios había ido abriendo el camino, desde el cetro extendido hasta la caída de Amán, desde el nuevo decreto hasta el resurgir de la esperanza. Y algo más comenzó a suceder en el imperio. Según Esther capítulo 8, versículo 17, muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor del pueblo de Dios había caído sobre ellos. No era miedo humano, era reverencia ante la evidencia de un Dios vivo que protegía a los suyos aun cuando todo parecía perdido. Los días avanzaban, el mes de Adar se acercaba. El día señalado para la destrucción ahora se transformaba en el día de la defensa. El imperio entero observaba. Cada provincia esperaba. Los enemigos de los judíos comenzaban a inquietarse. Cada hombre que odiaba al pueblo de Dios sabía que ya no enfrentaban a un pueblo débil, sino a uno respaldado por el rey y por el cielo. Esther, al caer la noche, salió a uno de los balcones del palacio. El viento movía suavemente su vestidura real. Miró hacia Susa, escuchó el murmullo de alegría y sintió que la sombra que había caído sobre el reino comenzaba a disiparse. Pero sabía que el día más importante aún estaba por venir. El día en que el enemigo se levantaría y Dios mostraría su poder delante de todos. La batalla final aún no había comenzado. El día 13 del mes de Adar amaneció con un silencio que no parecía natural. En cada provincia del imperio, desde las tierras cálidas de Etiopía hasta los valles cercanos a India, los judíos despertaron sabiendo que ese era el día que el enemigo había elegido para destruirlos. Ese era el día que Amán había marcado con su decreto de muerte. Ese era el día que debía ser su final. Pero la historia ya no pertenecía a Amán. La historia ahora estaba en manos del Dios de Israel. Las calles de Susa estaban tensas, los pasos resonaban con prisa. Hombres cerraban las puertas de sus casas, mujeres abrazaban a sus hijos, los ancianos miraban al cielo buscando una señal. Sin embargo, por primera vez en muchas semanas, en los rostros judíos no había solo miedo, había determinación. El nuevo decreto había corrido por todo el imperio, y las familias se habían reunido en grupos, fortalecidas unas por otras. Sabían que no estaban solos, sabían que el rey los respaldaba, sabían que Mardoqueo estaba en el palacio, con autoridad, y lo más importante, sabían que Dios era quien había abierto el camino para ellos. Cuando el sol comenzó a elevarse, los enemigos del pueblo de Dios se prepararon para atacar. Algunos lo hacían por odio, otros por ambición, otros por miedo. Pero ignoraban que el decreto de Amán había perdido su fuerza. La sombra que él había levantado había caído junto con su propia vida. Según el libro de Esther capítulo 9 versículo 1, los judíos se fortalecieron para vengarse de sus enemigos. Esa fuerza no era odio, era justicia, era defensa, era el derecho de vivir que les había sido arrebatado. En Susa, los príncipes, los gobernadores y los oficiales del rey comenzaron a ponerse del lado de los judíos. Según Esther, capítulo 9, versículo 3, el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos y sabían que él ahora era una figura poderosa en el reino. Ya no se atrevían a levantar la mano contra un pueblo protegido por quien llevaba el anillo del rey. Las batallas comenzaron en distintos puntos del imperio. Gritos, pasos, golpes. Pero donde se esperaba una masacre, ocurrió algo diferente. Los judíos prevalecieron sobre todos los que buscaban su mal. Según Esther capítulo 9, versículo 5, hirieron a sus enemigos con heridas de espada,
matando y destruyendo, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, la batalla fue más intensa. Los enemigos habían sido más numerosos y más violentos allí, donde Amán había tenido mayor influencia. Ese día, según Esther, capítulo 9, versículo 6, los judíos mataron a 500 hombres. La ciudad se estremeció al ver que aquello que había sido destinado para su muerte se convertía en escenario de victoria. Esther seguía cada noticia con un corazón firme. Sabía que aquel día definiría el futuro de generaciones. Mardoqueo, desde su posición, velaba para que todo fuera hecho con justicia, sin abusos, sin codicia. De hecho, según Esther capítulo 9, versículo 10, los judíos no extendieron su mano sobre el botín, no buscaban riquezas, buscaban proteger la vida. Mientras el sol cruzaba el cielo, las provincias comenzaron a enviar mensajes informando que el pueblo de Dios había prevalecido. Cada noticia era un relámpago de esperanza que recorría el imperio. Cada victoria era una declaración de que el cielo peleaba por ellos. Sin embargo, la batalla en Susa no había terminado. Los enemigos que quedaban eran más fieros. El corazón de Esther se conmovió al saberlo. Aquello no había sido un día cualquiera. Era un día donde la luz se enfrentaba con firmeza a la oscuridad. Y mientras la reina observaba desde las ventanas del palacio, el viento parecía llevar consigo un susurro antiguo, un eco que acompañaba a Israel desde tiempos de Moisés. El Señor peleará por vosotros. La noche se acercaba. El destino aún tenía un capítulo más reservado para Susa. La noche cayó sobre Susa como un manto pesado. El día 13 de Adar había terminado con victoria para los judíos, pero aún quedaba un resplandor inquieto en el horizonte. El palacio estaba silencioso, aunque el aire parecía cargado de tensión. Los ecos de las batallas resonaban aún en las calles, y Esther sabía que el peligro no había desaparecido por completo. Algo en su espíritu le decía que todavía quedaban enemigos escondidos, esperando la oscuridad para levantarse contra su pueblo. Los mensajeros comenzaron a llegar al palacio con informes de las provincias. Uno tras otro, relataban victorias. Pero en Susa, el corazón del imperio, la lucha había sido más feroz. Había enemigos influyentes, aliados antiguos de Amán, que aún respiraban odio. Aquellos no se entregarían fácilmente. Mientras Esther meditaba sobre lo que ocurría, llegó un informe estremecedor. Entre los caídos de Susa estaban los 10 hijos de Amán. Tal como narra Esther, capítulo 9, versículo 10, ellos murieron ese mismo día, como un eco final de la caída del hombre que había intentado destruir al pueblo de Dios. Sus nombres fueron recordados no por honor, sino como símbolo de un linaje que se levantó contra el Altísimo y no pudo resistir. Pero incluso con aquella victoria, el corazón de la reina ardía con preocupación. Susa era el centro político del imperio. Si allí quedaban enemigos, vivos, podrían reorganizarse, influir, conspirar. El riesgo era demasiado alto. Esther sabía que su pueblo necesitaba un día más para asegurarse de que la maldad no volviera a levantarse. Entonces, con el alma firme, pero profundamente conmovida, Esther se presentó nuevamente ante el rey. Según Esther capítulo 9, versículo 13, la reina pidió: «Si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme al decreto de hoy». Era una petición audaz, profunda, definitiva. Esther no pedía sangre por venganza, pedía protección por justicia. Pedía un día más para cortar la raíz de la maldad que aún permanecía oculta en el corazón del reino. Su petición revelaba que ella veía lo que otros no podían ver, que la victoria del día 13 era solo el comienzo, que la luz debía brillar con más fuerza para que la oscuridad no regresara. El rey Asuero escuchó a su reina y vio en ella no solo la belleza que lo había cautivado tiempo atrás, sino la sabiduría y el coraje que Dios había puesto en su alma. Entonces dio la orden. Según Esther capítulo 9, versículo 14, el rey mandó que se hiciese así, y se proclamó en Susa que los judíos podían defenderse nuevamente al día siguiente.
Ese decreto resonó por toda la ciudad. Los judíos lo recibieron con una mezcla de descanso y firmeza. El pueblo sabía que aquel amanecer sería decisivo, un día que sellaría su libertad. Cuando llegó el día 14, los judíos de Susa se reunieron con determinación. Según Esther, capítulo 9, versículo 15, se enfrentaron nuevamente a sus enemigos y derrotaron a 300 hombres más. No tomaron botín, no reclamaron riquezas, no buscaron honores, solo querían garantizar la vida y la paz. En ese segundo día de defensa, la ciudad sintió que algo se cerraba. Una puerta oscura se cerraba para siempre. La sombra de Amán desaparecía definitivamente. Lo que había comenzado con lágrimas ahora terminaba con honra. El enemigo que había querido destruirlos fue borrado, y el pueblo, que había sido marcado para morir, ahora se levantaba con un destino renovado. Esther, desde las alturas del palacio, vio el movimiento de la ciudad con los ojos llenos de emoción. Su pueblo había sobrevivido, su pueblo había vencido, y ella, la huérfana que había llegado al reino sin buscarlo, había sido instrumento de un milagro que cambiaría la historia. Aquel fue el clímax, el punto más alto de la lucha, el instante en que la valentía se convirtió en victoria, el momento en que la obediencia se transformó en liberación. Y aunque la batalla había terminado, la historia aún tenía un eco más, un desenlace que sellaría para siempre la memoria de aquellos días. El día 14 de Adar llegó a su fin con un resplandor que se extendía por Susa como un manto dorado. El aire estaba quieto, casi reverente, como si la ciudad entera supiera que aquel día no era un día cualquiera, no era solo el final de una batalla. Era el cumplimiento de un propósito que Dios había tejido en silencio desde mucho antes de que Esther fuera coronada. Cuando las últimas armas se silenciaron y los enemigos fueron vencidos, una profunda calma se apoderó de la capital. Las calles que habían visto temor ahora respiraban paz. El pueblo judío, que había sido condenado al exterminio, caminaba con la certeza de que el Dios de Israel había intervenido en su favor. Y fue entonces, cuando todo pareció calmarse, que la verdad espiritual se hizo evidente. Esther no había llegado al trono por casualidad, no había sido elegida por su belleza, no había sido levantada por mérito humano. Había sido puesta allí para esa hora, para ese día, para ese clímax que ahora se revelaba ante los ojos de todos. El propósito divino se desplegaba como un amanecer sobre el reino. Mientras Susa se recuperaba, los ojos del imperio se volvían hacia Mardoqueo. Según Esther, capítulo 9, versículo 4, Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Los príncipes lo respetaban, el pueblo lo honraba. Era la evidencia viviente de que Dios exalta a los humildes y derriba a los soberbios. Era el testimonio de la justicia divina triunfando sobre los poderes terrenales. Pero la gloria no era de Mardoqueo, la gloria no era de Esther, era del Dios que había guiado cada latido de este relato. Esther observaba desde los balcones del palacio cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Cada llama era un recordatorio de que su pueblo estaba vivo. Cada voz que cantaba era un testimonio de que la oscuridad había sido vencida. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de profunda gratitud. Ella había entregado su vida, había arriesgado su corona, había desafiado la muerte, y ahora veía el llanto transformado en canto. A medida que el sol caía detrás de los montes, una sensación de reverencia llenó el aire. El propósito de Esther no había sido reinar, sino salvar. No había sido vestir coronas, sino levantar un clamor que movería el corazón del rey y el corazón de Dios. Ese fue el verdadero clímax espiritual, el momento en que una mujer común se convirtió en un instrumento divino, el momento en que el cielo usó una vida dispuesta para escribir una liberación eterna, el momento en que Dios mostró una vez más que está cerca de su pueblo, incluso cuando su nombre no es mencionado. Porque aunque el libro de Esther nunca pronuncia explícitamente el nombre de Dios, su mano se ve en cada escena, en cada giro inesperado,
en cada silencio que se convierte en milagro. La reina cerró los ojos y respiró profundamente. Sentía en su interior un eco sagrado. Para esta hora fuiste llamada. El clímax no era la victoria militar. El clímax no era la caída de Amán. El clímax era la revelación del propósito divino. Esther había vivido el milagro de descubrir para qué había sido creada. Y mientras la noche cubría la ciudad con un velo suave, el alma de la reina comprendió que Dios había estado allí desde el principio, guiando cada paso, sosteniendo cada decisión, protegiendo cada vida. El propósito había sido cumplido, pero aún quedaba un desenlace final, una celebración que marcaría para siempre la memoria del pueblo. El amanecer del día 15 de Adar trajo consigo un silencio lleno de significado. Las calles de Susa ya no resonaban con el estruendo de la batalla, sino con un murmullo suave, como si la ciudad entera estuviera despertando después de un sueño oscuro. Aquella mañana, por primera vez en mucho tiempo, el aire no olía a miedo, sino a vida. Los judíos de Susa, que habían luchado durante 2 días para defenderse, finalmente pudieron reposar. Según el libro de Esther capítulo 9, versículo 18, ellos descansaron en el día 15 y lo proclamaron día de banquete y de alegría. Las puertas de las casas se abrieron y familias enteras salieron para abrazarse, llorar de emoción y compartir pan, aceite y vino. No era una celebración por venganza, era un canto a la misericordia divina. En las provincias donde el conflicto duró un solo día, el pueblo había celebrado el día 14, pero en Susa, donde la batalla fue más intensa, el día 15 se convirtió en un símbolo aún más profundo. Era el final definitivo de la sombra que había amenazado su existencia. Era la confirmación de que Dios había escuchado cada clamor, incluso cuando parecía guardar silencio. Mardoqueo, con su túnica azul y blanca resplandeciendo bajo el sol, caminaba entre el pueblo con dignidad. Su mirada reflejaba un peso que no era político, sino espiritual. Había visto el dolor de su pueblo, había llorado en la puerta del palacio, había rasgado sus vestidos en señal de luto, y ahora veía a los niños correr libres, a las madres cantar, a los ancianos levantar las manos en gratitud. Cada sonrisa era una respuesta divina, cada abrazo era un milagro. Mientras el pueblo celebraba, Esther permanecía por un momento en silencio en los aposentos reales. Su alma estaba llena de una mezcla de alivio, asombro y humildad. Sus manos tocaron la tela de su vestidura real, recordando que esa corona, un día tan pesada, ahora había cumplido su propósito. Miró hacia el cielo desde la ventana y dejó que una lágrima rodara por su rostro. No era tristeza, era gratitud profunda. Era la expresión silenciosa de una reina que había visto la mano de Dios intervenir en lo imposible. El corazón de Esther se estremeció al escuchar desde las alturas el sonido de las risas. Cerró los ojos y en ese instante comprendió que no era solo una liberación, era el nacimiento de una memoria eterna. Entonces, algo extraordinario ocurrió. Según Esther capítulo 9, versículo 20, Mardoqueo escribió todo lo sucedido y envió cartas a todos los judíos, cercanos y distantes, estableciendo que esos días debían ser recordados por todas las generaciones, no como días comunes, sino como días de luz, de alegría, de gozo y de honra. Eran los días en que la tristeza se convirtió en fiesta, los días en que el duelo se transformó en celebración, los días en que la muerte fue vencida por la vida. Así nació la celebración que más tarde sería conocida como Purim, no como un simple feriado, no como una tradición vacía, sino como un recordatorio eterno de que Dios puede revertir cualquier decreto, que puede quebrar cualquier sombra, que puede levantar a un huérfano para salvar reinos enteros. Las instrucciones de Mardoqueo fueron claras. Según Esther capítulo 9, versículo 22, aquellos días debían celebrarse enviándose porciones unos a otros y dando dones a los pobres. Era una fiesta nacida del agradecimiento, pero también de la generosidad.
un día para recordar que cada vida preservada era un regalo del cielo. Esther, la reina silenciosa que se convirtió en voz para su pueblo, envió también un mensaje confirmando la celebración. Según Esther, capítulo 9, versículo 29, ella misma escribió con firmeza para establecer Purim con toda autoridad, asegurando que nunca fuera olvidado. Y mientras el canto se elevaba por las plazas, mientras las lámparas encendían la noche con tonos cálidos, mientras los niños corrían celebrando una vida que pudo haber sido arrebatada, la historia terminaba de revelar su sentido más profundo. Nada, absolutamente nada, puede detener un propósito cuando Dios decide actuar. La fiesta continuó hasta que la luna iluminó las calles con un brillo suave. Cada rostro reflejaba un milagro. Cada familia representaba una historia salvada. Esther, desde su balcón, observó aquel espectáculo de vida y sintió que su alma descansaba en paz. Pero aún faltaba un último capítulo, un cierre que sellaría para siempre su legado. Una reflexión que haría comprender al mundo el valor eterno de su sacrificio y de su fe. La celebración de Purim resonaba en cada rincón del imperio, pero dentro del palacio aún quedaba una última tarea por cumplir. Era necesario asegurar que esta liberación, este giro milagroso en la historia, jamás se desvaneciera de la memoria del pueblo. Lo que había comenzado como un decreto de muerte debía transformarse en un testimonio eterno de vida. Mientras el eco de los cantos se elevaba por las calles de Susa, Esther y Mardoqueo se reunieron en los aposentos reales. Las lámparas iluminaban el mármol del suelo, reflejando la solemnidad del momento. Ya no eran solo la reina y su primo, eran los instrumentos que Dios había usado para salvar a su pueblo, y ahora debían sellar esa obra con una palabra que atravesaría generaciones. Mardoqueo tomó un rollo de pergamino y lo desenrolló con cuidado. Su rostro reflejaba la responsabilidad de lo que estaba por escribir. Según Esther, capítulo 9, versículo 30, él envió cartas con palabras de paz y de verdad a todos los grupos de judíos del imperio. No eran palabras políticas, eran palabras sagradas, palabras que conectarían la memoria con el propósito. Esther observaba en silencio, dejando que el peso de la historia reposara en su espíritu. Ella sabía que Purim no era solo una celebración, era una declaración. Era el recordatorio de que el pueblo judío no había sido preservado por la fuerza de sus armas, sino por la mano poderosa del Dios que los había guardado desde Abraham, y por eso la reina tomó también su lugar. Según Esther, capítulo 9, versículo 31, Esther confirmó con autoridad la celebración de Purim, estableciendo que se debía guardar conforme a lo escrito por Mardoqueo el judío y por Esther la reina. Este detalle era más profundo de lo que parecía. Significaba que la liberación no sería recordada solo por decreto, sino por mandamiento espiritual. Lo que Dios había hecho no sería olvidado. En cada provincia del imperio, mensajeros llevaron el mensaje: recordad estos días, guardadlos, transmitidlos, que las generaciones futuras sepan cómo el Altísimo cambió el luto en fiesta. A medida que las cartas llegaban, los judíos se reunían para leerlas. Las familias se sentaban alrededor de lámparas encendidas y escuchaban, con el corazón encendido, la historia que ahora se convertiría en herencia viva. Niños que apenas entendían las palabras observarían años más tarde que la mano de Dios siempre se mueve, incluso cuando el mundo parece silencioso. Y mientras esta tradición tomaba forma, Mardoqueo continuaba cumpliendo su misión. Según Esther capítulo 10, versículo 3, él fue grande entre los judíos y acepto para la multitud de sus hermanos, buscando el bienestar del pueblo y hablando paz para toda su descendencia. No buscó gloria personal, no usó su poder para ensalzarse. Su grandeza estaba en su corazón fiel y en su compromiso con la vida de los demás. Esther, por su parte, llevaba en su interior un legado que no podía describirse con títulos ni coronas. Ella había entrado al palacio como una huérfana silenciosa, pero ahora su nombre quedaría para siempre asociado a la valentía, a la intercesión y a una fe que desafió incluso las leyes del reino. El pueblo recordaría que ella arriesgó su vida cuando dijo:
Si perezco, que perezca. Recordaría que se levantó por su gente cuando todo parecía perdido. Recordaría que su voz suave fue más fuerte que la furia de Amán. Recordaría que Dios había puesto dentro de ella una misión que ningún poder humano podía destruir. Esa noche, cuando el palacio quedó en silencio, Ester caminó hasta la terraza donde tantas veces había orado en secreto. Miró el cielo oscuro salpicado de estrellas y dejó que su corazón se llenara de la paz que solo el cumplimiento del propósito puede traer. Ella no sabía cuánto tiempo viviría, no sabía qué desafíos vendrían después, pero sabía esto: la historia de su pueblo había cambiado para siempre, y el Dios que la había guiado desde su orfandad hasta el trono seguiría guiando a Israel en cada generación. El legado estaba escrito, la memoria estaba sellada, Purim había nacido, y el nombre de Ester resplandecería para siempre como un faro de valentía en medio de la oscuridad. La celebración había terminado, pero en el corazón del pueblo quedó un eco profundo. Ester, la reina que arriesgó la vida, era también Hadasa, la joven huérfana que nunca olvidó quién era ante Dios. Mientras Susa continuaba sus días entre comercio, conversaciones y el movimiento constante de la corte persa, la historia de Ester comenzaba a convertirse en un susurro sagrado, contado en hogares, en plazas, en reuniones familiares, como si cada palabra llevara consigo un brillo eterno. En el silencio de su cámara real, Ester se sentaba a veces junto a la ventana, mirando más allá del palacio. Desde allí podía ver las calles donde, años atrás, había caminado de la mano de Mardoqueo antes de convertirse en reina. El viento traía a su memoria los días simples, los días en que no imaginaba coronas, decretos, banquetes ni decisiones que cambiarían el destino de un pueblo entero. Aunque su nombre resonaba ahora en todo el imperio, en su intimidad ella seguía siendo Hadasa, la joven que había llorado la muerte de sus padres, la joven que había crecido abrazada por la fe, la joven que tembló ante el peligro, pero que eligió obedecer la voz de Dios incluso cuando parecía no escucharlo. Lo que le había sucedido no era una ascensión política, era un llamado divino. Había llegado al trono por la gracia de Dios y ahora vivía cada día como una ofrenda. Su poder no estaba en su corona, sino en su corazón. Ella entendía que seguir siendo reina significaba más que emitir órdenes o usar vestidos reales. Significaba velar por la justicia. Significaba permanecer alerta para que ninguna sombra volviera a levantarse contra su pueblo. Significaba ser voz para quienes no tenían voz. Mardoqueo, también transformado por aquella historia, caminaba con una dignidad nueva, pero en presencia de Ester, seguía siendo el mismo hombre humilde que la había criado. A veces se reunían en los jardines internos del palacio, donde los árboles altos ofrecían sombra y privacidad. Allí hablaban sobre el pueblo, sobre el futuro, sobre la ley y sobre Dios. Nunca imaginé esto, decía Ester en 1960, voz baja, tocando la hoja de un árbol. Nunca imaginé que una vida tan pequeña pudiera ser usada así. Mardoqueo sonreía, con esa sonrisa tranquila que solo tienen los hombres que han visto a Dios actuar de cerca. Dios no mira la grandeza de los palacios, respondía. Él mira la disposición del corazón. Esas conversaciones eran como un bálsamo para el alma de la reina. Mardoqueo era el vínculo entre su pasado y su presente, entre Hadasa y Ester. A su lado, ella recordaba que toda su historia era un milagro. Sin embargo, no todo era calma. El imperio era vasto y la amenaza podía levantarse en cualquier lugar. Ester sabía que debía permanecer firme, vigilante, humilde. Sus decisiones ya no representaban solo a una nación extranjera dentro de Persia. Representaban la fe en un Dios que protege, que libra, que transforma. En sus oraciones silenciosas, Ester continuaba presentando a su pueblo ante Dios. Había aprendido que la verdadera fortaleza no estaba en el trono, sino en el ayuno, en la entrega, en confiar incluso cuando el cielo parecía oculto. El pueblo, por su parte, la miraba con admiración. Sabían que ella había puesto su vida antes que su corona.
que había arriesgado todo por ellos, que sin su valentía, las calles de Susa no estarían llenas de niños riendo, ni los hogares estarían encendiendo luces para Purim. Así, la figura de Ester creció no solo como reina, sino como símbolo, símbolo de luz en medio de la oscuridad, símbolo de fe cuando todo parece imposible, símbolo de cómo Dios puede usar lo débil para derribar lo fuerte, lo invisible para vencer lo visible, lo humilde para derrotar lo soberbio. Y aunque vivía en un palacio persa, su corazón seguía perteneciendo al Dios de Israel. Hadasa nunca había desaparecido. Hadasa vivía dentro de la reina Ester, y era esa identidad, la identidad de una mujer escogida, llamada, sostenida, la que aseguraría que su legado jamás se extinguiera. Porque aunque el tiempo pasara y los reinos cambiaran, la historia de Ester permanecería como un recordatorio eterno de que Dios nunca abandona a su pueblo, incluso cuando su nombre no se escucha en las páginas. Los años comenzaron a pasar, y el imperio persa siguió su curso con guerras, decretos, tributos y movimientos políticos. Pero en medio de todo aquello, había una mujer cuya historia se volvió un faro para su pueblo. Ester, la reina silenciosa que desafió la muerte, se convirtió en un símbolo vivo de cuidado y fe. Ella no gobernaba con mano dura ni con ambición, sino con la sensibilidad de quien conoce el valor de cada vida preservada por la misericordia divina. Aunque el relato bíblico no continúa describiendo sus días con detalle, el eco de sus acciones se percibe en la forma en que el pueblo judío vivió después. Su valentía no fue un momento aislado, fue un legado. En cada celebración de Purim, en cada canto, en cada historia contada a los niños bajo la luz de las lámparas, el nombre de Ester resonaba como un recordatorio. Dios usa a los humildes para derribar a los poderosos. En el palacio, su vida transcurría entre deberes reales, decisiones delicadas y oraciones silenciosas. Ester aprendió a moverse entre los pasillos del poder sin perder la sencillez de Hadasa. Vigilaba cada decisión que pudiera afectar a su pueblo y aconsejaba al rey con sabiduría. Muchos en la corte la llamaban la voz suave que calma tormentas. Era un título no oficial, pero real. Ella hablaba poco, pero cada palabra reflejaba la presencia de Dios que la había guiado en los días más oscuros. A menudo, Ester caminaba por los jardines internos del palacio. Le gustaba sentir el viento cálido entre las hojas, observar cómo la luz rozaba las flores y escuchar el murmullo de los estanques. Esos momentos de quietud eran su refugio. Allí presentaba a Dios cada carga del reino, cada preocupación por su pueblo disperso en las provincias, cada decisión que debía tomar. Ella sabía que su autoridad humana era limitada, pero la autoridad del Dios de Israel era infinita. Mientras tanto, Mardoqueo seguía creciendo en honor. Según Ester capítulo 10, versículo 3, él era grande entre los judíos y buscaba siempre el bienestar de su gente. Ester lo veía no solo como pariente, sino como un padre espiritual. Su presencia le recordaba de dónde había venido y la razón por la cual estaba en el trono. Había noches en las que Ester despertaba sobresaltada, recordando los días en que la sombra de Amán casi destruyó todo lo que amaba. Como una herida que ya no dolía, pero que aún dejaba una marca, aquellas memorias la fortalecían. No permitía que el orgullo tocara su corazón. Sabía que sin Dios nada habría sido posible. Cuando el rey consultaba asuntos políticos, Ester respondía con la calma de quien comprende el peso de cada palabra. No hablaba de más, no buscaba impresionar, pero cuando se trataba del pueblo judío, su voz se hacía firme. El rey, que la amaba profundamente, escuchaba sus peticiones con atención, sabiendo que en ella habitaba una sabiduría que no se aprendía en ningún libro persa. Con el paso del tiempo, las historias sobre la reina que arriesgó su vida cruzaron fronteras. En las provincias distantes, los judíos hablaban de Ester con lágrimas en los ojos, agradeciendo a Dios por la vida de aquella mujer que se levantó cuando todo parecía perdido.
Madres enseñaban a sus hijas el ejemplo de su valentía. Padres contaban a sus hijos cómo Dios había usado a una joven huérfana para salvar a una nación. Pero para Esther, el mayor honor no era ser recordada como heroína. El mayor honor era saber que había sido fiel a su llamado, que, en la hora más oscura, ella se entregó sin reservas, que su «si perezco, que perezca» se convirtió en una declaración de fe inmortal. Había mañanas en las que se detenía frente a los espejos de plata del palacio. Veía en su reflejo la corona, la vestidura real, los adornos, pero también veía algo más profundo, la luz de una mujer que había sido sostenida por Dios. La joven Adasa, aún, estaba allí, detrás de cada decisión, detrás de cada oración, detrás de cada acto de amor. Esther sabía que un día su vida terminaría, como la de todos. Pero también sabía que su historia no sería olvidada, porque la salvación que Dios realizó por medio de ella seguiría viva mientras hubiera un judío en la tierra celebrando Purim. Ella había sido reina de Persia. Sí, pero, sobre todo, había sido sierva del Señor. Su vida era un testimonio silencioso de que Dios gobierna incluso cuando los reyes terrenales se equivocan, y que Él puede levantar a alguien que no tiene nada para cambiarlo todo. El palacio de Susa continuaba su vida con el mismo ritmo de siempre. Caravanas entrando y saliendo, mensajeros llevando noticias a tierras lejanas, oficiales discutiendo leyes y tributos. Pero más allá del bullicio y del movimiento constante, había un eco silencioso que se mantenía vivo en cada rincón. La historia de Esther. Su influencia no era ruidosa, pero era profunda. No se imponía por fuerza, sino por el peso de lo que Dios había hecho a través de ella. Con el paso del tiempo, quienes visitaban el palacio escuchaban susurros sobre la reina que había salvado a su pueblo. Algunos lo oían de labios de los sirvientes, otros de comerciantes que habían cruzado provincias enteras, otros de viajeros que hablaban de Purim en las plazas. Cada relato tenía el mismo centro: una mujer que había sido escogida en el silencio, levantada en secreto, y usada por el Altísimo para revertir un decreto de 1900. Muerte. En las noches tranquilas, Esther caminaba por el corredor que daba hacia los jardines reales. Las antorchas iluminaban su silueta con un resplandor suave. Era allí donde meditaba sobre todo lo que había ocurrido. A veces se detenía bajo los árboles y recordaba la voz firme de Mardoqueo cuando la confrontó. «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?» Aquella frase seguía siendo una llama viva en su interior. No importa cuántos años pasaran, el sentido de esa llamada seguía guiando sus pasos. Esther no vivía del pasado, vivía del propósito. A menudo se preguntaba cómo habría sido su vida si no hubiera sido llevada al palacio. Quizás habría vivido en la sencillez de su pueblo, quizás habría sido esposa, madre, vecina, pero Dios había escrito otra historia, una historia en la que la fe debía vencer al miedo, en la que una mujer aparentemente insignificante sería instrumento de una obra eterna. En las provincias más lejanas del imperio, los judíos continuaban celebrando Purim cada año. Niños que no habían vivido los días oscuros escuchaban con asombro cómo el enemigo había planificado su destrucción y cómo Dios había intervenido. La figura de Esther era mencionada en cada hogar, no como una diosa, pues Israel no adoraba a seres humanos, sino como una sierva fiel que respondió al llamado divino. Esa celebración, que comenzó como un día de descanso y alegría, se transformó en un puente entre generaciones. Seguía recordando a todos que Dios puede obrar, incluso cuando su nombre parece ausente en la superficie, que Él se mueve en lo invisible, que Él levanta a quien quiere, sin importar su origen o condición. Mardoqueo, por su parte, continuaba sirviendo con integridad. Su vida era un testimonio poderoso de que la justicia divina siempre se abre camino. Hombres de distintas provincias llegaban a Susa buscando consejos sobre leyes, disputas o decisiones difíciles. Y Mardoqueo, con sabiduría, aconsejaba pensando no solo en el imperio, sino en el bienestar de la gente sencilla. Esther lo observaba a veces desde lejos, agradecida por tener a su lado un hombre tan firme.
Él era el recordatorio de que un corazón fiel puede cambiar la historia. Pero muy dentro de su alma, Esther también comprendía que su misión no había terminado. Ella sabía que el enemigo siempre busca nuevas maneras de oprimir, de desviar, de destruir. Su corazón permanecía alerta, su espíritu permanecía en oración. Cada día volvía a entregar su vida, sus decisiones, sus pensamientos a Dios, pidiendo sabiduría y protección para su pueblo. Aunque los peligros visibles se habían disipado, la reina sabía que la verdadera batalla era espiritual, y por eso su mayor fortaleza seguía siendo la misma que la había guiado desde el principio, una confianza silenciosa en Dios. Y Susa, sin comprender del todo lo que había ocurrido, sentía que algo en el reino había cambiado para siempre. Una mujer había transformado el destino de miles, y aunque sus días futuros serían tranquilos comparados con aquel tiempo de crisis, su nombre quedaría marcado no por la riqueza o por el poder, sino por la obediencia. Esther no buscó fama, no buscó gloria, buscó ser fiel, y en eso radicaba su mayor grandeza. La noche descendió sobre Susa con una calma que parecía envolverlo todo. Era una noche distinta, una noche que no llevaba consigo el peso del miedo, sino la suavidad de un suspiro divino. Las estrellas brillaban con una luz silenciosa, como lámparas encendidas por la misma mano de Dios, recordando que Él nunca se ausentó, aunque su nombre no fuera pronunciado en la historia. Esther salió al balcón del palacio, donde tantas veces había llorado, ayunado y suplicado. El viento movió suavemente su vestidura real y acarició su rostro con una ternura casi celestial. Allí, en aquella terraza iluminada por la luna, la reina cerró los ojos y dejó que cada escena volviera como un eco sagrado. La niña huérfana tomada por Mardoqueo, los pasillos silenciosos del palacio, el miedo al entrar ante el rey, el cetro extendido, el nombre de Amán expuesto, el decreto que salvó a su pueblo y el canto de Purim elevándose en cada provincia del imperio. Todos esos recuerdos se unieron como un único hilo, un hilo tejido por Dios desde el principio, mucho antes de que Esther supiera que su vida sería una llama encendida en medio de la oscuridad. Mientras la brisa nocturna avanzaba, Esther sintió que todo su camino, desde Hadas a la huérfana hasta Esther la reina, había tenido un propósito: mostrar que Dios puede obrar en silencio, que Él mueve reinos y corazones, que Él levanta a quienes parecen insignificantes y convierte sus lágrimas en puertas de salvación. Las luces de la ciudad se veían a lo lejos, pequeñas y cálidas, como si cada una fuera un testigo del milagro que había ocurrido. En las casas judías todavía resonaban risas, oraciones y canciones. Purim se había convertido en la memoria de un Dios que cambia destinos. Esther respiró profundamente, sintiendo el peso del silencio sagrado de aquella noche. Ya no había temor en su corazón, ya no había carga, solo gratitud, solo paz, solo la certeza de que había respondido al llamado que Dios había puesto sobre su vida sin explicaciones, sin garantías, sin certezas humanas, pero con una fe que venció al miedo. Miró hacia la oscuridad del horizonte, donde el desierto se unía con el cielo, y una pregunta antigua volvió a surgir en su alma. ¿Por qué yo? Y el silencio respondió con ternura. Porque tu corazón estaba dispuesto. La vida de Esther se convirtió en un faro para generaciones, un recordatorio de que la valentía no es ausencia de miedo, sino obediencia en medio de él, que el propósito de Dios siempre es más grande que cualquier decreto humano, que incluso cuando nadie escucha el nombre del Señor, Él sigue gobernando cada detalle. Con la mirada hacia las estrellas, Esther dejó una última oración en el aire, una oración que se mezcló con el viento y descendió sobre Susa como una bendición invisible: que mi pueblo viva siempre en tu luz. Y esa luz, que había atravesado sombras, decretos y silencios, comenzó a extenderse como un susurro eterno. La luz de una mujer que entregó su vida a un propósito divino. La luz de un Dios que interviene en el tiempo perfecto.
la luz de una historia que sigue hablando hoy. Si esta historia habló a tu corazón, suscríbete a Mujeres de la Biblia y cuéntanos en los comentarios qué despertó en ti. Juntos mantendremos viva la voz que viene del cielo. Y mientras el viento sopla suavemente entre las murallas de la antigua Susa, una verdad queda resonando como un eco de eternidad. Cuando Dios llama, incluso el silencio se convierte en milagro.